¿Ya ven? ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, sí se ve. Perfecto. Ah, empecé por el final. Creo que no era por ahí. Disculpas. Bien, muchachos, pues oficialmente bienvenidos a esta segunda sesión del webinar Transforma tu Cuerpo. El día de hoy vamos a hablar sobre el crecimiento muscular. Vamos a buscar entender un poquito mejor cómo es que funciona el crecimiento muscular, ¿de acuerdo? Bien, ya me presenté la semana pasada. Digo, aquí nada más les dejo rápido la diapositiva. Si quieren darle una checada, si alguien no estaba, creo que todos los que están ahorita estaban la semana pasada. Es un poquito de mi currículum. Y principalmente como entrenador, pues estoy certificado en entrenamiento funcional, en entrenamiento femenil, en nutrición deportiva y en ciencias del deporte. Así que, pues bueno, con base en esas certificaciones es que estoy dando estas pláticas para ustedes. Bien, primero que nada, el crecimiento muscular es mejor conocido como hipertrofia, ¿ok? Hipertrofia muscular, y es el nombre científico que se le da al crecimiento de las células, ¿ok? La hipertrofia es el crecimiento de las células. Por medio de este crecimiento, bueno, pues se da un aumento en el tamaño de las fibras musculares y por lo tanto del músculo en general, ¿sí? De lo que vemos, de lo que notamos en nuestro cuerpo como los músculos de los bíceps, el pecho, los hombros, se da por medio de este crecimiento de las fibras musculares, ¿de acuerdo? Bien, una característica importante de la hipertrofia es que se da sin división de células, o sea, la célula que ya existe aumenta su tamaño. Ahorita vamos a ver cómo es que aumenta el tamaño, pero no se da por una división de células. Eso se llama de otra forma, se llama hiperplasia, que es cuando hay una división de las células y el tamaño aumenta, pero porque hay una mayor cantidad de las células. Entonces, es importante que no confundamos la hipertrofia con la hiperplasia, principalmente porque, bueno, aunque también se llega a dar el crecimiento por medio del entrenamiento de hiperplasia, está más ligado a otros procesos celulares, como es el caso de las enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que nos da la hipertrofia? Bueno, pues primero que nada que el músculo ofrece una mejor resistencia, una mayor fuerza, resistencia a la carga o al desarrollo de nuestra vida cotidiana. Y pues generalmente es dada por el resto. Por favor, si son tan amables de silenciar sus audios, muchachos, para que no se cambie la pantalla o se esté metiendo ahí sonidos. Muchas gracias. Bien, entonces, les decía, y es el resultado de la práctica de deportes anaeróbicos. Si bien cualquier tipo de deporte nos va a dar un tipo de hipertrofia, bueno, de la que estamos hablando ahorita, que es especialmente el crecimiento muscular o de las fibras musculares, se da por medio de los ejercicios anaeróbicos, que son los que no nos exigen una gran cantidad de oxígeno durante su práctica, durante su desarrollo. Bien. ¿Cómo se da el crecimiento muscular? Bueno, pues por medio de un estímulo. El estímulo es lo que va a generar el crecimiento muscular. ¿Y cuál va a ser este estímulo? Bueno, pues vamos a buscarlo por medio de ejercicios que normalmente no hacemos. Digo, ya sea que si somos sedentarios, nunca hemos hecho ejercicio, bueno, pues empezamos a hacer ejercicio, ahí está el estímulo. Ya sea que soy una persona que hace deporte,
varío mis ejercicios, busco una variedad, nuevos ejercicios que me van a llevar a un nuevo estímulo y por lo tanto a un crecimiento muscular. O también puede ser por medio de maximizar repeticiones o cargas. En el caso de las cargas, bueno, puede ser que no estemos hablando de pesos añadidos. Cuando trabajamos con el peso corporal, pues tal vez no añadimos cargas, entonces podemos hacer más repeticiones. Claro, cada uno va a tener un resultado diferente en la hipertrofia. Si es por un estímulo nuevo, si es por una mayor cantidad de repeticiones o si es una mayor cantidad de peso, vamos a tener diferentes resultados en cada uno de ellos en el crecimiento muscular. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Bien, ¿por qué se da? Pues este crecimiento, perdón, este estímulo lo que va a generar son microroturas en el músculo. Aquí podemos ver en la ilustración, ¿sí? Aquí está maximizado cómo se rompen las fibras musculares, pero en realidad esto pasa a nivel microscópico y entonces genera una inflamación. Pueden ser microroturas con inflamaciones o a veces nada más es una inflamación. Finalmente el cerebro registra esas microroturas o esa inflamación como un daño, como una herida, y se va a ocupar de repararla. Entonces, en el proceso de reparación va a ser el músculo, las fibras musculares las va a hacer más resistentes, más fuertes y, bueno, generalmente más grandes. Aunque vuelvo, va a depender del tipo de estímulo, qué tanto van a crecer. Pero por lo menos más fuertes sí van a ser cada vez que haya una reparación muscular. Bien, entonces, para que se puedan reparar las fibras musculares, vamos a tener un aumento en la concentración de proteína. ¿Sí? La proteína que va a llegar al músculo para reparar estas lesiones se va a concentrar en donde lo necesitemos, en donde tenga precisamente ese estímulo. Entonces, si trabajo, por ejemplo, el pecho, bueno, pues la proteína se va a concentrar en el pecho. Si trabajo las piernas, así sucesivamente. Y por eso es que son importantes los tiempos de descanso. Por eso es que es importante que en el entrenamiento no siempre se entrene el mismo grupo muscular, no todos los días, sino que haya una programación y un tiempo de descanso para que se pueda sintetizar estas proteínas y puedan reparar correctamente el músculo. Bien, entonces, bueno, esto va a generar la reparación del tejido, como ya lo comentábamos, y como resultado de esa reparación se va a fortalecer, ¿sí? Se va a hacer más fuerte. Si necesita ser más grande, bueno, será más grande. Si necesita, digo, hay diferentes tipos de fuerza, entonces se va a reparar con base en cómo lo estemos estimulando. Y generalmente va a haber un crecimiento aunque sea leve y sobre todo una mayor concentración de fuerza. Esto nos va a permitir lograr nuevas ejecuciones lograr aguantar más cuando hagamos de nuevo este tipo de estímulo, este tipo de ejercicio. Vamos a ir ganando fuerza porque el músculo ya va resistiendo cada vez más por la reparación celular. Y bueno, básicamente lo que estamos haciendo es romper la homeostasis, romper el equilibrio que tenemos en el músculo. ¿Sí se acuerdan que hablamos la semana pasada sobre la homeostasis, sobre el equilibrio? Entonces, bueno, igual que como lo hablábamos para la pérdida de grasa, para generar nuevo músculo tenemos que romper esa estabilidad, ese equilibrio en el que está nuestro cuerpo. ¿Ok? Así que bueno, ya sabemos que la homeostasis pues precisamente es la capacidad que tiene nuestro organismo de estabilizarnos con el intercambio energético de los estímulos del exterior.
Entonces, de esta manera nos vamos adaptando y vamos buscando equilibrio. ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad de tener este equilibrio? Bueno, pues es la supervivencia. Ajá. Para eso es que el cuerpo busca homeostasis, busca equilibrio para sobrevivir, ¿sí? Para darnos un buen estado de salud, para mantenernos equilibrados con el entorno y generar un sistema de retroalimentación en el intercambio de energías. Entonces, surgen adaptaciones en el cuerpo según nuestro entorno, ¿sí? Eso genéticamente lo hemos visto a lo largo del tiempo. La gente que vive en cierta región tiene ciertas adaptaciones específicas a los lugares en donde vive, ¿no? El tipo de piel, el grosor de la piel, la forma de los ojos, etcétera, ¿no? Entonces, pasa lo mismo cuando yo estoy creando un estímulo, ¿sí? En mi cuerpo, se va a retroalimentar y se va a equilibrar. Bien, en cuanto a ejemplos de autorregulación del cuerpo, ejemplos de esta homeostasis, pues tenemos primero que nada la temperatura. Sabemos que la temperatura del cuerpo oscila entre los 36 y los 37 grados centígrados. Entonces, cuando hace mucho calor, ¿qué pasa? Bueno, el cerebro manda que se libere líquido, se genera el sudor, empezamos a sudar y de esta manera refrescamos el cuerpo y logramos bajar la temperatura. De igual manera, cuando hace frío, ¿sí? Los vasos sanguíneos se contraen, se hacen más pequeños y evitan que la sangre llegue a las extremidades. ¿Por qué? Porque al cuerpo no le interesa tanto mantener la temperatura de nuestras extremidades, de las piernas o los brazos, como le importa mantener la temperatura en nuestros órganos internos. Entonces los vasos se contraen para mantener la sangre concentrada en los órganos vitales y de esa manera mantengan su temperatura, ¿sí? O lo mismo pasa cuando empezamos a tiritar de frío, empezamos a tiritar, empezamos a temblar, ¿sí? Son estímulos del sistema nervioso que manda a los músculos para que hagan contracciones rápidas para generar calor. De esa manera nos vamos autorregulando. Y otro ejemplo, en el caso del deporte, pues es el consumo de oxígeno, que cuando estamos haciendo un tipo de ejercicio, ya sea aeróbico o anaeróbico, independientemente de cuál sea el tipo, voy a empezar a hiperventilar, ¿sí? Para poder regular mi nivel de oxígeno, porque mientras estoy gastando energía en estimular mis músculos para hacer la síntesis de la proteína o de la glucosa, bueno, se va a consumir oxígeno. Entonces, por eso es que voy a empezar a hiperventilar o me va a dar mucha sed, ¿sí? Y por estos dos medios, respirar rápido o profundo y tomar agua, voy a recuperar el oxígeno. De esa manera también me voy autorregulando. Muy bien. El peso corporal y la masa muscular, muchachos, pues no son excepción en la homeostasis. Como les explicaba la semana pasada, tenemos un peso y el cuerpo va a luchar porque ese peso no se pierda. Independientemente de que sea de grasa o sea de músculo, al cuerpo no le interesa. El cuerpo va a buscar que ese cuerpo no se pierda. ¿Por qué? Porque cuando ya está estable, quiere mantenerse en donde está. Entonces, si es grasa, te va a pedir más comida para poder almacenar esa grasa como energía y tenerla ahí guardada. Y en el caso del músculo, bueno, pues te va a pedir que tengas esa masa muscular para poder seguir manteniendo los estímulos, el esfuerzo que tú le estás exigiendo a tu cuerpo en tu entrenamiento. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para poderlo mantener? Necesitamos definir varias cosas para mantener el músculo en el cuerpo. Primero que nada, pues un buen entrenamiento de fuerza. Vuelvo. Prácticamente todos los ejercicios nos van a dar un estímulo
muscular, una hipertrofia, pero van a ser diferentes, se van a expresar en mi cuerpo de diferente manera y lo vamos a ver más claramente un poco más adelante. Entonces, hablando de verse con una figura, pues como le llamamos ahora fitness, va a ser importante definir el entrenamiento de fuerza. Así que, si quieren tener un buen entrenamiento de fuerza, inscríbanse a Shinobi Fitway. Aprovecho para hacer el comercial. Y pónganse a entrenar con nosotros. Muy bien. Después, la proteína es fundamental. Ya lo veíamos hace rato, que precisamente la síntesis, bueno, primero que nada la degradación de la proteína en el músculo y después la síntesis de la misma es lo que va a permitir que se repare. O sea, le va a dar energía, le va a dar fuerza y va a permitir que se repare. Entonces, la proteína es esencial para tener un buen tono muscular y para tener un buen volumen muscular. Me preguntaban la semana pasada sobre qué proteína recomendaba. Como les comenté, bueno, yo soy vegano, así que aquí hay algunas opciones de proteínas veganas, de proteína vegana, fuentes de proteína vegana, la espirulina, la soya, las lentejas, cacahuates, alubias, garbanzos, seitán, quinoa, avena, nueces, son algunas de las opciones que tenemos como proteína. Obviamente se van a complementar con muchas otras cosas, pero bueno, estas son buenas fuentes de proteína vegetal. El descanso. Ya hablábamos también la semana pasada sobre esto, entonces pueden ver que se repite, ¿sí? Estos 3 puntos: entrenamiento, alimentación y descanso, esencial. ¿Por qué? Porque el descanso es lo que va a permitir que mi músculo se repare. Entonces, durante el entrenamiento voy a estimularlo, pero lo que realmente va a hacer que crezca ese músculo va a ser el descanso en la justa medida. Como les decía, no podemos entrenar todos los grupos musculares todos los días. Tenemos que darle un tiempo de descanso y sobre todo si es grande el estímulo que le estoy dando. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, para alguien que entrena boxeo o kickboxing únicamente en el sentido técnico. Si solamente entreno técnica, bueno, puedo entrenar todos los días, no hay problema, porque el desgaste que estoy generando en mis músculos no es mucho. Pero si hago un entrenamiento, por ejemplo, de halterofilia, ahí sí la fuerza explosiva que necesito, el desgaste que hago es mucho. Así que no puedo entrenar todos los días con la misma intensidad. ¿Sí? Tengo que darle un cierto tiempo a mis músculos de descanso para que se reparen. Y obviamente el sueño es sumamente importante, ya lo hablábamos también la semana pasada. ¿Por qué? Por las cuestiones hormonales, ¿sí? En medida que yo tengo un buen estado hormonal, voy a tener mejor metabolismo y por lo tanto, pues mejor regeneración de los músculos. Y bueno, durante las horas de sueño es cuando se libera más hormona de crecimiento, que es la hormona que me va a permitir precisamente crecer los músculos. Recuerden que ya en una edad adulta la hormona de crecimiento ya no me va a hacer crecer de estatura, pero sí me va a ayudar a crecer en cuanto a los músculos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es muy importante dormir durante las horas nocturnas, porque ahí voy a generar suficiente hormona de crecimiento para ayudarme a ganar músculo. Bien, adaptar el ejercicio cardiovascular. ¿Se acuerdan que hablábamos también la semana pasada sobre que el cardio es una ayuda? Y en este caso, en especial, es importante porque el cardio, bueno, nos va a ayudar a perder peso como tal, nos va a generar un desgaste de energía y en el caso del crecimiento muscular no nos va a ayudar. O sea, si quiero crecer mi músculo, el cardio no me va a ayudar, no me va a ayudar mucho. O sea, si lo que quiero es volumen, si lo que quiero es que mi músculo se vea grande, el cardio no me va a ayudar. Claro, va a depender del tipo de entrenamiento, si estoy
como decíamos, perdiendo grasa, bueno, pues ahí sí va a ser necesario el cardio para completar mis niveles de quema de calórica. Ajá. Pero en el caso de cuando solo estoy haciendo fuerza, no me va a ayudar, sobre todo si soy delgado. Les pasa mucho a muchos chicos que son delgados y quieren crecer el músculo y van y se meten en hacer maratón o van y se meten a hacer precisamente cardio kickboxing o algún tipo de ejercicio aeróbico y entonces pues obviamente voy a seguir siendo delgado y no importa cuánto como y no importa lo que haga, voy a seguir siendo delgado. No voy a poder crecer mis músculos. Entonces, adaptarlo y ajustarlo en su justa medida es esencial. Bien, los suplementos, esa es otra parte importante. Sin embargo, vamos a desmitificar aquí un par de cosas sobre los suplementos. Muchas personas creen que sin suplementos no van a lograr crecer el músculo. Algunos otros incluso piensan que por comprar, o sea, gastarse los miles de pesos en suplementos y atascarse de ellos ya son la píldora mágica que los va a hacer lucir fuertes. Y no es así. Ajá, los suplementos no sirven absolutamente de nada si yo no tomo en cuenta todos los puntos anteriores, porque en realidad los suplementos van a venir únicamente a llenar pequeños huecos que se hayan quedado vacíos con respecto a mi descanso, o sea, mi recuperación, mi estímulo, mi entrenamiento y mi ingesta de macronutrientes, ¿sí? O sea, la alimentación. Ahí es donde van a entrar los suplementos únicamente a llenar pequeños huecos que vayan quedando por ahí. Entonces, estos pequeños huecos realmente son mínimos. Estamos hablando de un 5-8% del total de lo que me beneficia. O sea, del 100% que me viene a beneficiar en el caso de la hipertrofia o del crecimiento muscular, solamente un 5% depende de los suplementos. El otro 95% es lo que yo hago con mi entrenamiento, con la alimentación y con el descanso. Así que ese mito de que necesitas suplementos para crecer el músculo, totalmente fuera de lugar. Sin embargo, hay 3 especialmente que están súper comprobados, súper estudiados, ¿sí? Hay estudios científicos al respecto, comprobado en la práctica con los deportistas, que son los que sí funcionan, ¿sí? Y que es bueno tenerlos dentro de nuestro programa de entrenamiento y alimentación. Entonces, bueno, pues el primero de ellos es la proteína. Ya vimos que la proteína es esencial para el crecimiento de los músculos y sobre todo la vamos a utilizar cuando no estamos logrando, o sea, sobre todo va a ser importante cuando no estamos logrando la ingesta necesaria de proteína de nuestros alimentos. ¿Sí? Si yo me quedo un poco corto con lo que estoy comiendo, con la proteína que obtengo por medio de los alimentos, bueno, pues tomar un suplemento de proteína me va a ayudar a completar esos niveles y, por lo tanto, bueno, tener un mejor rendimiento, ¿sí? Ya sabemos que ayuda a construir el músculo, da energía, y bueno, también es buena también el suplemento de proteína, por ejemplo, cuando recién terminé un entrenamiento y puedo tener acceso a lo mejor a una toma, digo, todo el mundo dice un licuado de proteína, ¿no? No necesariamente tiene que ser un licuado, puede ser disuelta en agua o en una pastilla, bueno, en una cápsula, ¿sí? Pero esa proteína se va a absorber más rápido en el cuerpo, ajá, que la que obtengo por medio de los alimentos. No significa que es mejor, no significa que la de los alimentos no me va a servir. Simplemente si tengo la opción, bueno, pues lo puedo hacer y me va a ayudar, pero ya sabemos que es solamente para llenar pequeños huecos. Lo importante es meter la mayor cantidad de proteína por medio de los alimentos, alimentos sanos, alimentos limpios.
¿sí? Otro de nuestros suplementos que sí funciona es la creatina. La creatina básicamente es un energizante, ¿sí? Que nos va a permitir incrementar la fuerza, nos va a mejorar la capacidad aeróbica, ¿sí? Y va a ayudar en el tiempo de recuperación, es decir, va a ayudar a que la síntesis proteica se acelere y por lo tanto tengamos una mejor reparación y una mejor recuperación. ¿Sí? Entonces, la creatina, incluso hay estudios que dicen que es buena para gente que no, o sea, aunque no haga ejercicio, la creatina es buena, ¿sí? Porque aunque nuestro cuerpo la produce, únicamente la produce en la cantidad de 1 gramo al día. Y lo que sería muy bueno para todos sería producir 5 gramos al día por lo menos. Entonces, en el caso de la gente que hace deporte, bueno, pues tomar esos 4 gramos extra de creatina para completar los 5, pues va a ayudar a mejorar el rendimiento y la recuperación entre un 8 y un 14%, y en algunos casos se ha visto hasta un 18% en la mejora de la fuerza, o sea, de la energía y de la recuperación. Sin embargo, también hay personas a las que prácticamente no les hace nada, o sea, más o menos 3 de cada 10 personas que toman creatina no han tenido ninguna mejora. Sí, así que bueno, como hay algunos casos excepcionales en donde se dispara casi al 20%, también hay unos casos excepcionales en donde no hay ningún cambio en la toma de creatina. Pero tampoco no hay beneficio, pero tampoco hay algún problema con tomarla. Así que bueno, puedes experimentar perfectamente con tomas de creatina y ver cómo te sientes. Si te beneficia, pues adelante, ¿no? Tómala como un suplemento. Y la tercera y mi favorita es la cafeína. Mi favorita, y yo creo que la de varios, es la cafeína. Ajá. De igual manera es energizante, ¿sí? Mejora la función cognitiva, lo cual nos va a permitir tener un mayor enfoque durante los entrenamientos. También nos ayuda con las sensaciones de cansancio, nos ayuda a regular la grelina, que es la hormona que nos provoca hambre. ¿Se acuerdan que lo comentamos la semana pasada? Así que en el caso de los que hacemos ayuno intermitente, la cafeína es muy buena también porque nos va a permitir llevar mucho mejor, de manera mucho más amigable con nuestro cuerpo el ayuno intermitente. Y uno de sus grandes beneficios también muy estudiado es que es termogénico. Quiere decir que ayuda a elevar la temperatura a un punto en donde la oxidación de la grasa es mayor, o sea, la quema de grasa, la pérdida de grasa va a ser mayor. Así que en ese sentido es bueno tomar cafeína, ya sea que lo tomes en grano, como bebida, como café, como se conoce normalmente, o se puede tomar también la hoja en un té, se puede tomar como un suplemento en cápsulas. Tú decides cómo lo quieres tomar, ¿no? Cómo quieres tomar esta cafeína. Lo único que sí es que si es en bebida, bueno, pues que sea de grano, no que no sea soluble. El café soluble es una mentira, es azúcar, basura, no sirve, deséchenlo de su vida, no lo volteen a ver nunca jamás. ¿Ok? Y bueno, aquí vamos a elegir un cuarto suplemento que son las vitaminas. Sí, molido, Luzma. El café, o sea, de grano molido para la cafetera. Bien. Este cuarto suplemento, las vitaminas y aminoácidos. Ahora, aquí hay también una situación especial. No para todos va a ser el tomar vitaminas y aminoácidos. Hay ciertos casos específicos en los que
voy a necesitarlos o me voy a ver beneficiado. Por ejemplo, yo, bueno, ya lo he comentado muchas veces, yo soy vegano, entonces, por medio de los alimentos, de la alimentación basada en plantas, no puedo obtener vitamina B12. ¿Sí? La única manera de obtener vitamina B12 es por medio de alimentos de origen animal. ¿Sí? Entonces, yo necesito suplementarme con vitamina B12, ¿sí? Para no tener, bueno, un déficit en ese sentido, ya que no hay manera de que mi cuerpo la sintetice por medio de los alimentos. ¿Sí? Únicamente se da por origen animal. Hay otros casos, por ejemplo, como la vitamina D, que esencialmente se obtiene, bueno, entra la vitamina D2 o D3 por medio de algunos alimentos y el cuerpo la transforma en vitamina D por medio de la exposición al sol, ¿sí? Cuando mi piel absorbe sol, entonces la convierte en vitamina D y así es como complemento este nutriente en mi cuerpo. Entonces hay gente que, bueno, no se puede exponer al sol por diferentes situaciones, porque tiene porque tiene, no sé, porque sufrió melanoma, cáncer de piel, o porque tiene alguna alergia o dermatitis, o no sé, cualquier situación que no le permite exponerse al sol, y entonces se suplementan con vitamina D, ¿sí? Y bueno, algunos aminoácidos que también ayudan a sintetizar mejor, como el caso precisamente la creatina, bueno, pues precisamente es la síntesis de aminoácidos que ayudan a optimizar la absorción de la proteína. Entonces, bueno, pues ahí están los suplementos. ¿Qué, muchachos? ¿Qué hay con respecto a la alimentación? Bien, en ese sentido necesitamos tener un superávit calórico, a diferencia de la pérdida de grasa, en donde hacemos un déficit, ¿sí? Tenemos que bajar la ingesta de calorías para que nuestro cuerpo vaya tomando la grasa y la vaya quemando, la vaya oxidando. Bueno, pues en el caso de la musculación, en el caso del aumento del músculo, de la hipertrofia, vamos a buscar un superávit calórico. Entonces les decía que, por ejemplo, los flacos que dicen, bueno, yo quiero ganar músculo, se ponen a hacer cardio, mal. No comen, mal. Entonces, es bien importante que estén comiendo más de lo que su cuerpo necesita, de lo que llamamos calorías de mantenimiento, que son las que me van a hacer mantener el mismo peso. Entonces, tengo que elevar ese consumo calórico para poder lograr una mayor cantidad de masa. Obviamente, estimulando con el ejercicio, con el entrenamiento, voy a lograr tener un mayor nivel de masa muscular y por lo tanto voy a ganar peso. Muy bien. Entonces, necesitamos tener un exceso calórico prolongado. Esta es otra cosa bien importante, ¿sí? No solamente es tener un exceso calórico de vez en cuando y es irme a comer unos tacos y a comerme unas hamburguesas y ya está mi exceso calórico, porque ahí lo único que voy a hacer, pues que voy a seguir siendo un flaco, pero con panza, ¿no? Entonces, tengo que buscar un exceso calórico prolongado por medio de una alimentación programada, ¿sí? Obviamente saludable y en cantidad suficiente. Entonces, para eso va a ser importante que llevemos o que busquemos por lo menos el conocimiento básico, como lo que estamos dando en estas pláticas, sobre qué cosas tengo que comer o qué cantidades tengo que comer. Ajá. Bien, comer de manera saludable, comer, como decíamos la semana pasada, alimentos enteros, que ojo, no significa que te los comas enteros, los puedes picar, pero significa que lo que compres sean alimentos enteros, que no sean cosas procesadas, ¿de acuerdo? Entonces, comer alimentos enteros y en cantidades suficientes nos va a dar
una saciedad constante. Sí, todo el tiempo nos vamos a sentir saciados, sin embargo es importante que sigamos comiendo durante la programación que tenemos para la alimentación, aun cuando sienta que no tengo hambre. Necesitamos mantener este exceso calórico por un tiempo aproximado de entre 6 y 12 meses. ¿De qué va a depender el tiempo que voy a mantener este superávit calórico? ¿De qué va a depender? Bueno, pues primero que nada de mi punto de partida, ¿sí? No es lo mismo iniciar con un adolescente de 14 años que pesa 40 kilos, con un adolescente de 18 años que pesa 55 kilos, ¿sí? Con un adulto joven que no se puede pesar a lo mejor ya 70 kilos y tiene un poquito de grasa, tiene un pequeño exceso de grasa, o con alguien que de plano, bueno, pues tiene un sobrepeso y tenemos que trabajar en quitar ese excedente de peso en grasa y transformarlo en peso de músculo, ¿no? Entonces, ahí va a haber diferencia en los tiempos en los que voy a mantener mi superávit calórico y el tipo de superávit calórico, ¿sí? ¿A qué le voy a meter más? Bien, también va a depender de mi tipo de entrenamiento. Como les decía, todo el entrenamiento me va a dar un tipo de hipertrofia, pero no toda me va a dar un gran volumen muscular, ¿sí? Me puede dar más fuerza y se puede notar mi músculo, puede darme fuerza y a lo mejor tengo grasa y no se me nota el músculo, ¿sí? Entonces mi tipo de entrenamiento también me va a ayudar a definir el tiempo en el que voy a estar haciendo este superávit calórico. Y bueno, pues desde luego mi objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que estoy buscando en esta mejora del músculo? ¿Sí? En esta hipertrofia. Estoy buscando ser fuerte, estoy buscando que se note, estoy buscando ser más grande. Muy bien. Dificultades comunes que se nos presentan con respecto a el superávit calórico. Pues generalmente pasa que un día se apegan al plan y comen bastante, hacen ese superávit, comen las calorías que deben de más, pero como tuvieron un estado grande de saciedad, al día siguiente ya no comen igual, ya comen menos. O a veces ni siquiera es hasta el otro día, a veces es entre comidas, ¿no? En una comida como lo que tengo que comer y en la siguiente comida ya no tengo tanta hambre, entonces ya como poquito, ¿sí? Y entonces no logro mantenerlo. Esa es una de las dificultades comunes. Otra, más movimiento para compensar el exceso de energía. Eso seguramente a todos les ha pasado que van a un buffet o que hacen una comilona muy grande en una fiesta, lo que sea, y ¿qué es lo primero que dices? Es, ay, necesito ir a caminar, ¿sí? Es como el instinto que te dice, muévete, muévete porque esto está durísimo, ¿no? O sea, nos pasamos de la raya con la energía que le metimos a nuestro cuerpo. Y entonces a veces lo hacemos consciente, a veces inconsciente, a veces de manera inconsciente empiezas a hacer más cosas o empiezas a hacer incluso movimientos con el cuerpo y estás gastando más energía, ¿sí? Pero esto precisamente lo hace tu cuerpo porque está queriendo equilibrarse con ese exceso calórico que no está acostumbrado a tener. Entonces, debemos de estar atentos también a eso, ¿no? No solamente a mantener mis comidas adecuadas sí, con el superávit calórico, sino además a no hacer cosas de más que me hagan gastar más energía y pues que bueno, ya van a compensar el gasto de energía, ¿no? Y bueno, pues como se pueden llegar a dar estas situaciones, pues no llegamos a mantener ese superávit calórico como se los mencionaba y solamente nos mantenemos
ahí en una balanza en donde un día es más y otro día es menos, o en una comida es más, en otra comida es menos, en el estira y afloja, y nunca consigo llegar al objetivo porque no estoy consumiendo la cantidad de calorías que mi cuerpo necesita. Okay. ¿Qué hago para evitar este estancamiento? Sí, bueno, pues súper importante, control y monitoreo. ¿Sí? Controlar lo que estoy comiendo, cómo me estoy estimulando, cómo estoy descansando, cómo estoy llegando a mis tiempos de reparación y monitorear los avances, es decir, pesarme, medirme. Ajá. Por ejemplo, si específicamente quiero hacer crecer mis brazos, bueno, pues tomo una cinta y mido el perímetro de mi bíceps, bueno, del brazo para ver cuánto tengo de bíceps y tríceps y empiezo a trabajar y voy monitoreando el avance. Ajá. O en el caso de mis piernas, por ejemplo, también mido mis piernas y voy monitoreando el avance. ¿Sí? Y conforme a eso voy ajustando los tiempos de entrenamiento o la sobrecarga en el entrenamiento, lo que estoy comiendo. Si de repente veo que en lugar de subir, bajé, bueno, pues checo qué me hace falta. ¿Sí? Y en este caso, bueno, pues es bien importante el tener el apoyo de alguien que sepa cómo se va llevando este control, que te pueda ir coacheando, ¿no? Que te diga, bueno, pues vamos a comer más, vamos a entrenar de esta manera, ¿sí? Es bien importante que tengas la opción de un profesional que te ayude a llevar tus controles, sobre todo en el caso de la musculación. Sí, digo, a menos que, bueno, pues tú estudies bastante y seas un experto, pues sí lo puedes hacer por tu cuenta. De otra manera, realmente necesitas la ayuda de un coach que te pueda decir cómo hacerlo y si lo estás haciendo correctamente o qué tienes que ajustar. Bien, entonces regresamos a la alimentación adecuada y el plan de entrenamiento. Entonces, con respecto a la alimentación adecuada, ya hablamos por ahí la semana pasada sobre la distribución de macronutrientes en el plato. Y bueno, pues una vez más, vemos la importancia de estos tres macronutrientes, la proteína, los carbohidratos, los lípidos, ¿sí? Esencial, esencial, esencial para mejorar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque básicamente construir músculo es como construir una casa, ¿sí? Y entonces, para lograr construirla correctamente, pues necesitamos cada uno de estos grupos que son sumamente importantes. Entonces, la analogía con lo de la construcción de la casa, en el caso en la construcción de músculo, es la siguiente. Sí, por favor. Las proteínas son los ladrillos, son los que va a edificar, ¿sí? Son los que va a dar forma. Si son tan amables de apagar su audio, por favor. Bien, la proteína son los ladrillos, son los que va a edificar, lo que le va a dar forma a la casa. De igual manera, la proteína es lo que le va a dar forma a tu músculo, ¿sí? Así lo vas a construir. Después los carbohidratos son energía, ¿sí? Es como los trabajadores, los albañiles, los constructores que van a trabajar ese material, esos ladrillos y todo lo demás para darle forma a esa casa. Bueno, eso es lo que hacen los carbohidratos, es energía. Entonces es importante, por eso se acuerdan que les decía en el plato de la semana pasada, que no es la misma cantidad de carbohidratos si hago ejercicio a si no lo hago. Si hago ejercicio, bueno, voy a necesitar una mayor cantidad de carbohidratos porque precisamente, pues, son los constructores que van a ayudarme a mejorar mi cuerpo o a construir como yo quiero el cuerpo. Y los lípidos, aminoácidos, vitaminas, todo esto son las cosas extras, como en este caso el mortero, el cemento que va a pegar esos ladrillos,
desde el cemento hasta los acabados, ¿no? Instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, los detalles que van a hacer que esa casa se vea terminada y se vea bonita. Bueno, pues eso va a ser, lo van a hacer los lípidos y demás nutrientes como vitaminas y aminoácidos. Entonces, por eso es muy importante. En el caso del plan de entrenamiento, si queremos ganar músculo que se note, necesitamos entrenamiento de fuerza, ¿sí? Básico. Si quiero que se note el músculo, necesito entrenamiento de fuerza. Como les decía, cualquier tipo de entrenamiento me va a dar un tipo de hipertrofia, pero no se van a convertir en lo mismo, no se va a ver igual el cuerpo. Entonces, para músculo que se note, necesito entrenamiento de fuerza, ya sea con el propio peso o con peso añadido, ¿sí? El ir al gimnasio, a las pesas. Bien. Mi objetivo, ¿cuál es el objetivo? Eso también va a ser importante para mi plan de entrenamiento. ¿Sí? Quiero volumen, quiero definición o quiero tono muscular, porque no son la misma cosa y es uno de los errores más comunes a la hora de hacer ejercicio, que no sabemos qué es volumen, qué es definición y qué es tono. Y ahorita en la siguiente diapositiva vamos a hablar de manera profunda de estas tres cosas. Y lo tercero y más importante con el plan de entrenamiento es que el ejercicio sea progresivo, ¿sí? Si yo me mantengo siempre haciendo lo mismo, o sea, si empiezo haciendo 10 lagartijas, 10 flexiones, y al principio me cuesta muchísimo trabajo, es más, a lo mejor al principio ni siquiera las hago completas, a lo mejor al principio las hago medias, con las rodillas en el piso, ¿sí? Pero ya después voy fortaleciéndome y entonces ya las puedo empezar a hacer completas. Entonces voy rompiendo esa barrera, ese techo, y me voy fortaleciendo. Y llega un momento en que ya puedo hacer esas 10, ya, muy bien. Pero yo no aumento, sigo haciendo 10, 10, 10, 10, 10. Bueno, no voy a tener una mejora jamás, ¿sí? Y ese es otro de los errores comunes en el plan de entrenamiento. La gente se mantiene haciendo siempre lo mismo, siempre lo mismo. Entonces, si te mantienes haciendo siempre lo mismo, bueno, pues vas a estar sano, vas a estar bien, pero no vas a pasar de ahí. Si quieres crecer los músculos, tu entrenamiento tiene que ser progresivo. ¿Qué tanto? Lo que tú definas, ¿no? Según tus objetivos, como decíamos en el punto anterior, volumen, definición o tono muscular, según tu objetivo. Muy bien, muchachos, pues las consideraciones finales con respecto a la musculación. ¿Qué cosas son muy importantes? Quedárnoslas en la mente. Bien, primero que nada, buscar una hipertrofia muscular fisiológica, ¿sí? ¿Qué es esto? Que sea de manera natural, que se dé por medio de todo lo que acabamos de ver durante la sesión. Alimentación, descanso, una buena alimentación, calidad en el descanso y un entrenamiento bien planificado y que sea progresivo, ¿sí? Porque existen otros tipos de hipertrofia, como la que se da por medio de anabólicos, que obviamente, bueno, pues esa nunca va a ser buena, porque de todos modos tengo que hacer algo de ejercicio. Y sí, en efecto, al inyectarme, bueno, pues voy a tener un crecimiento muscular, etcétera, pero pues me puede llevar a complicaciones por los efectos secundarios, que son bastante graves, ¿no? Que van desde desestabilización hormonal, en el caso de las mujeres les puede dar amenorrea, ausencia de la menstruación, puede hacer, en el caso de las mujeres, puede crear agrandamiento en el clítoris, en el caso de los hombres, que se haga más pequeño el pene, hasta darnos cáncer o incluso un infarto, ¿no? Problemas cardíacos. Así que esa, bueno, pues no es para nada recomendada. Siempre buscar la hipertrofia fisiológica.
Segundo, diferenciar los tipos de fibras musculares. Eso es bien importante también para mí. Eso es bien importante también para saber cómo trabajar, cómo planificar mi entrenamiento, ¿sí? Conocer los tipos de fibras musculares. Entonces, tenemos dos tipos principales de fibras musculares, ¿sí? Tipo 1, tipo 2. Entonces, en el tipo 1 son fibras musculares que por más que las estimulemos, nunca van a crecer demasiado, ¿sí? Se van a mantener en un cierto nivel en donde se van a estar tonificadas y van a tener cierto volumen, pero nunca va a ser muy grande. El ejemplo más claro de las fibras musculares tipo 1 es el abdomen, ¿sí? El abdomen lo podemos ejercitar todos los días. Su tiempo de recuperación, también al ser fibras más delgadas, su tiempo de recuperación es mucho más rápido, ¿sí? El daño que le vas a generar no es tan grande. Entonces puedes trabajarlo todos los días y tenerlo fuerte, tenerlo bien tonificado y nunca va a crecer mucho. Y bueno, las fibras musculares de tipo 2 pues son los grandes grupos musculares como las piernas, los brazos, la espalda, ¿sí? Que esta sí, mientras más estímulo le des, pues más crecimiento va a tener. Así que es importante también diferenciar los tipos de fibras musculares para programar correctamente mi entrenamiento. Y por último, que es de lo que hablé un par de veces durante la sesión y que quise dejar hasta el final porque me parece importante que se vayan con esto muy metido en la cabeza, ¿sí? Que esté muy claro para ustedes porque es el error más común de la gente, que es conocer los diferentes tipos de musculación, ¿sí? No es lo mismo el volumen, que el volumen, bueno, es lo que generalmente conocemos como hipertrofia, ¿sí? El generar un gran volumen muscular. Y aquí tenemos como ejemplo a Brock Lesnar, ex campeón mundial de peso completo de la UFC, que pueden ver que, bueno, notoriamente tiene músculos muy grandes. Él es una persona muy grande, de mucho volumen, aunque no es muy alto, pero sí tiene mucho volumen de músculo, una gran cantidad de músculo. Sin embargo, aunque se nota que tiene músculos grandes, no es precisamente el cuerpo que vemos, por ejemplo, en las revistas, ¿no? Entonces, esto es volumen muscular. Después tenemos la definición. Ajá. En el caso de la definición, es cuando nuestros músculos son muy notorios, que se ven bien marcaditos, bien, como lo dice el nombre, bien definidos. Y aquí tenemos el caso de Yoel Romero, que también fue campeón de la UFC, que como pueden ver, él sí tiene un cuerpo así como de muñeco de acción, como de modelo, ¿sí? Con el pecho, el abdomen perfectamente definido, incluso el músculo serrato, que son esas rayitas que se ven debajo del pecho, entre el pecho y el brazo, que es un músculo que no es tan fácil de definir. Bueno, pueden ver que en él se nota perfectamente, está muy bien definido, ¿sí? Entonces, este es un cuerpo definido. Brock Lesnar es un cuerpo voluminoso y el siguiente es un cuerpo definido, el cuerpo de Romero. Y por último, tenemos el tono muscular. El tono muscular no es generalmente un gran volumen, ¿sí? No es muy voluminoso. Y aquí podemos ver a Conor McGregor, también ex campeón mundial del UFC. Y pueden ver que sus músculos no son tan grandes ni tan definidos como los de Yoel Romero, como los el de en medio. ¿Sí? Él es más bien delgado y claro que se notan sus músculos, pero él tiene una firmeza muscular en reposo. Bueno, digo, todos la tienen, pero en él es más notorio porque no es muy voluminoso. Entonces, el tono muscular hace referencia
a la firmeza, a la dureza que tiene nuestro músculo en reposo, ¿sí? O en un estado relajado. Es cuando llegas y tocas a una persona y dices, ay, ¿estás bien durito? O tocas el abdomen, ay, tiene el abdomen duro. Bueno, eso es tono muscular, ¿sí? Y como les decía, es uno de los errores, de las confusiones más grandes que llegamos a tener, porque generalmente cuando uno va a hacer ejercicio dice, quiero tonificar, y con tono te refieres a definición. O sea, generalmente lo que la gente quiere es verse definido, ¿sí? No tonificado. El tono lo que te va a dar es fuerza, ¿sí? El tono muscular lo que va a hacer es que tengas más fuerza, aunque no tengas mucho volumen. Entonces, estos tres tipos de musculación pueden estar combinados, ¿sí? Puedes tener volumen y puedes tener tono, o sea, puedes tener músculos grandes y muy fuertes, pero a lo mejor no tienes definición, como es el caso de la gente que hace, se me olvidó, halterofilia. Halterofilia en las Olimpiadas, que levantan estos pesos explosivos que generalmente no están muy definidos. Algunos se ven incluso gorditos. Entonces tienen músculos grandes que están tonificados, que son muy fuertes, pero que no están definidos, que no se ven. Y hay el caso de los modelos de fitness que tienen cuerpos muy definidos, en donde el músculo se nota bastante, donde su nivel de grasa es por ahí del 5% y prácticamente es la piel pegada al músculo y se nota muchísimo sus músculos, pero no son músculos fuertes, no están tonificados. Algunos de ellos ni siquiera tienen volumen, algunos son muy delgados, pero llegan a bajar tanto su nivel de grasa que están muy, muy definidos, y en las fotos, pues obviamente parece que tienen un gran volumen, pero en realidad, o sea, los ves en persona y son gente que pesa 60, 65 kilos, solo que tiene muy bajo el nivel de grasa, ¿no? Entonces, hay una mezcla de estos tipos de musculación, y es bien importante que entendamos que no es lo mismo, para que con base en eso planteemos un objetivo y lleguemos a él. ¿De acuerdo? Por eso es que quise definir esto hasta el final. Bien, pues con esto terminamos la plática. ¿Sí? Terminamos esta sesión. Espero que haya quedado lo más claro posible. Y bueno, pues si tienen alguna duda, este es el momento. Muchas gracias por su atención. Ok, bien. Vamos a ver. Hay una pregunta por aquí. Dice Ana, hablando de suplementación, yo quisiera saber acerca de los llamados quemadores. ¿Son recomendables? ¿Cuáles y en qué dosis? Bueno, no sé en qué punto de la plática llegaste, Anita. Lo comenté que en el caso de los suplementos, solamente 3 están probados, así que son completamente efectivos. La proteína, la creatina y la cafeína, ¿ok? Solamente esos 3. Y pues precisamente la cafeína es uno de los considerados quemadores porque tiene un efecto termogénico, ¿sí? Entonces, la cafeína es el único que realmente ayuda en ese proceso. Sin embargo, como les decía, estos solamente vienen a llenar huecos. Entonces, del 100% de mi fotografía, de mi panorama, solamente el 5% se va a llenar con estos suplementos: proteína, creatina y cafeína. Y en el caso de los que lo necesitamos, bueno, pues un suplemento vitamínico, pero es bajo situaciones muy específicas. Como decía, yo que no puedo obtener vitamina B12 porque no como cosas de origen animal, bueno, pues me tengo que suplementar. De ahí en fuera, todo lo demás es basura. Todo lo demás nada más es mercadotecnia, te quieren vender, no funciona.
Ok. ¿Dónde se puede conseguir la creatina? Bueno, la creatina prácticamente la venden en cualquier lado, en cualquier farmacia, en tiendas de suplementos, pero incluso en la farmacia puedes conseguir creatina hidrolizada, ¿sí? Y es buena, o sea, es la más estudiada y la que está comprobada, así que, y no es cara tampoco la creatina, así que vale la pena comprarla y utilizarla. Dice, entonces como tal, las mezclas que te venden como quemador, lo que funciona es la cafeína. Pues sí, básicamente es lo que funciona. Lo demás, insisto, es mercadotecnia y solamente quieren sacarte el dinero. Bien, otra pregunta aquí. ¿Es cierto que el suplemento ingerido que no es liberado en el ejercicio engorda? Bueno, pues depende. Depende qué tipo de suplemento. Si hablamos de estos 3 suplementos que son los que funcionan, proteína, creatina y cafeína, pues no. La creatina y la cafeína no engordan de ninguna manera. Y la proteína, que es la que se puede llegar a almacenar, va a depender, pues, vuelvo. Si solamente la estás utilizando para llegar a tus niveles adecuados de proteína, no tiene por qué almacenarse. Si tomas un exceso de proteína, pues va a pasar lo mismo que con cualquier alimento. Comes de más, se va a almacenar, ¿sí? Pasa lo mismo con la proteína. Y bueno, para eso también ahora hay presentaciones, por ejemplo, de Zero Carb, de la proteína Zero Carb, que también se supone que es un menor aporte calórico. Así que a final de cuentas sabemos que lo que se almacena son las calorías. Así que no habría problema. Bien. Preguntan aquí, sé que todos los cuerpos son diferentes. ¿Cómo se puede calcular el consumo de creatina? Ok, el consumo de creatina está basado en 0.08 gramos por kilo de peso. Esa es como la fórmula, ¿sí? Ahora, aunque esa es la fórmula, lo que también se ha estudiado y se ha comprobado que funciona son 5 gramos, independientemente de tu peso, de tu tipo de cuerpo y de tu peso, 5 gramos son suficientes. Entonces, si pesas mucho, 5 gramos te sirve. Si pesas menos, 5 gramos te sirve. O sea, es como una medida estándar para no buscarle demasiado. Sin embargo, si ya llevas un régimen así como muy, muy específico, con calorías súper contadas y una suplementación bien, bien estricta, bueno, pues es 0.08 gramos por kilo de peso. ¿Ok? Ok, ¿qué más preguntan acá? Leí que tomar café antes de un entrenamiento fuerte te ayuda. ¿Es por esto que está diciendo? Sí, en efecto, como les decía, el café, bueno, pues es energizante, además me ayuda a enfocarme porque mejora mi capacidad cognitiva, entonces me ayuda a enfocarme. Como les decía, también controla de cierto nivel hormonas, libera endorfinas, que bueno, sabemos que si tenemos endorfinas, pues también nos vamos a sentir con más ganas de realizar actividad. Y además, si estoy en un tipo de entrenamiento de pérdida de grasa, pues el efecto termogénico me va a ayudar. Entonces sí, en efecto, tomar café es bueno antes de entrenar. También hay un tiempo determinado para que llegue la cafeína, o sea, para que se absorba la cafeína y te ayude. No puedes tomarte el café y de inmediato irte a hacer ejercicio. O sea, bueno, sí puedes, pero no vas a tener el mismo nivel de respuesta. Entonces, lo ideal es tomarlo entre 30 y 90 minutos antes del entrenamiento. Y también va a depender de la cantidad de cafeína que tomemos. Se supone que lo recomendable es entre 200 y 400 mililitros de café
antes de entrenar y que no exceda de los 600 mililitros durante el día. O sea, puedes tomar más, pero que no exceda de eso. Claro, ahí hay respuestas variadas, van a depender mucho de la persona. Hay gente que la cafeína dice a mí no me hace nada. Hay gente que dice yo me tomo un café en la mañana y ya no duermo en 3 días, ¿no? Entonces, ahí también tienes que saber controlar o medir qué cantidad de café tomas. Pregunta, ¿es bueno tomar agua durante el ejercicio? Sí, claro que sí. Tal como se los decía, cuando estamos haciendo ejercicio vamos a quemar oxígeno. Entonces, hacer respiraciones profundas y tomar agua me van a ayudar a recuperar ese oxígeno. Entonces, mientras más recuperación de oxígeno tengo, más capacidad de síntesis de proteínas y, bueno, de nutrientes tengo para metabolizar mejor. ¿Ok? Para crear el tono muscular es necesario bajar de peso y puede ser bajar de peso e ir tonificando. Bueno, hay gente que recomienda que primero bajes de peso y después empieces a tonificar. Hay quien dice sí se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay quien dice ni siquiera necesitas bajar tu nivel de grasa, puedes aumentar tu músculo. Pero como decíamos hace rato, bueno, como se los explicaba hace rato, va a depender primero que nada de tu objetivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres? Obviamente si quieres bajar de peso, pues obviamente lo ideal va a ser que primero bajes de peso y ya después busques tono o definición. De todos modos, mientras vas bajando de peso, vas a empezar a tomar tono muscular. Pero lo ideal es que primero bajes de peso y después llegues a la definición. Si quieres volumen, bueno, pues no necesitas bajar tu peso. Lo único que tienes que hacer es empezar a trabajar en ese volumen. Sin embargo, primero necesitas crear una base de fuerza. Entonces, va a depender mucho del objetivo. Pero bueno, si lo que quieres es bajar de peso, pues sí, enfócate primero en bajar de peso. Eso es un hecho. Ok, dice, suplemento como las pastillas de levadura de cerveza es bueno. La levadura de cerveza lo que ayuda es a ganar peso. ¿Pero por qué? Pues por las calorías. Lo que haces es ingerir más calorías y entonces eso te va a ayudar a ganar peso. Pero volvemos a lo mismo que decíamos hace rato, por ejemplo, de la proteína, ¿no? O sea, si la proteína es de alto contenido, si la proteína que estás ingiriendo es de alto contenido calórico y no llegas al nivel de quema de energía, o sea, o al nivel de gasto energético durante tu entrenamiento, lo que sobre se va a almacenar como grasa. Va a pasar lo mismo con la levadura de cerveza, ¿sí? Se va a almacenar como grasa extra si no llegas al consumo energético adecuado. Vuelvo al punto, suplementos únicamente están comprobados y únicamente recomiendo como tal proteína, creatina y cafeína, ¿ok? Nada más. Todo lo demás, totalmente, para mí, totalmente fuera de la jugada. Yo como coach nunca lo voy a recomendar. Muy bien, siguiente. 5% del consumo de suplementos. Si necesito consumir 2 o más tipos de suplementos, ¿debo dividir ese 5% por cada suplemento? No, Wally. Decir que el 5% no quiere decir que el 5% es lo que vas a consumir. No. Quiere decir que del 100% de las cosas que te ayudan, los suplementos van a ocupar el 5%. El otro 95% de las cosas que te ayudan son el entrenamiento, la adecuada alimentación y el descanso, ¿sí? Y el 5% va a ser lo que te va a ayudar en los suplementos, independientemente de la cantidad que consumas. No, el porcentaje no es de cantidad, ¿sí? Sino de cuánto te ayuda en el cuadro completo, en el panorama completo. ¿Ok? Entonces, como les decía, en el caso de la creatina, bueno, pues
hay una fórmula, sin embargo, lo recomendado es 5 gramos. Entonces, si tu cuerpo genera 1 gramo, pues voy a consumir 4 gramos más de creatina. Ajá. En el caso, por ejemplo, de la proteína, bueno, pues si tengo un consumo de 120 gramos de proteína al día y en mi comida solo estoy ingiriendo 100, bueno, pues el otro 20%, o sea, los otros 20 gramos los voy a ingerir de un suplemento de proteína. Y en el caso de la cafeína, como les dije, pues va a depender entre 200 a 600 mililitros de cafeína, dependiendo de qué tanto aguantes tú, qué tanto la aguantes. Ajá. Bien, dice, para mi lesión de hombro me recomendaron tomar un suplemento. ¿Esto sirve cuando hay lesiones? Vuelvo, ¿qué tipo de suplemento? ¿No? ¿Qué tipo de suplemento es el que te recomendaron? Bien, el café, obvio, sin azúcar. Puede ser como tal el café de grano que venden en 7-Eleven, Oxxo, Starbucks. Pues sí, porque es café de grano, pero obviamente lo ideal pues es tener tu propio café, o sea, que tú lo compres, que tú lo veas, que tú te lo prepares, porque de esa manera, bueno, pues tienes más control sobre él, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el café que venden en estos lugares de manera comercial, pues es café de grano, así que pues sí sirve, pero la calidad, pues esa no la puedo garantizar, ¿no? No sé, la verdad es que nunca me he puesto a investigar qué tipo de café venden en Seven, en Oxxo o en Starbucks. Bueno, sí, en Starbucks sí es basura, ahí no sirve el café, no lo compren. Ok. Recuérdame, por favor, el tiempo ideal. ¿El tiempo ideal de qué? Para consumir café entre 30 a 90 minutos antes de la actividad de tu entrenamiento. Ok, bien, pues aquí en el chat son todas las preguntas que tengo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta, muchachos? Si quieren, pueden activar su micrófono y háganla de viva voz. ¿No? ¿Nadie? ¿No hay ninguna duda al respecto? Dime, Ceci. Yo, Shihan, bueno, es que ahorita se me olvidó cómo se llama lo que me recomendaron. Colágeno hidrolizado. Uh-huh. Bueno, el colágeno como tal no es un suplemento, o sea, directamente no es un suplemento para el deporte, no es algo que te ayude, que digas, ese suplemento es para ganar masa muscular. Aquí estamos hablando de musculación, ¿sí? Estamos hablando de hipertrofia y de ganar músculo. Entonces, en el caso del colágeno, bueno, tiene otras aplicaciones como el cabello, la piel, las uñas, las articulaciones, ¿sí? Entonces, la cuestión del colágeno, o por ejemplo del colágeno y de la grenetina, es que tiene que ser pura. Y pura, así, pura. Entonces, la grenetina y el colágeno puros son de difícil acceso y son muy caros además. Y se contaminan muy fácil. Entonces, o sea, prácticamente con que le estés metiendo la cuchara ya se contaminó, ¿no? Entonces es súper dificilísimo tener acceso a un suplemento de ese tipo de buena calidad. E insisto, no tiene una relación tan directa con el trabajo muscular, que es de lo que estamos hablando ahorita, de la ganancia muscular. ¿Ok? Ok, lo mismo, la clorofila tampoco es algo que tenga que ver con el trabajo muscular. Los suplementos de los que yo hablé son para las ganancias musculares, ¿ok? Para ganancias musculares. Son los 3 que están probados y sirven para las ganancias musculares. La clorofila es otra cosa, también no tiene que ver con la musculación. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra preguntita, muchachos? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí?
Bueno, pues si no hay más preguntas, damos por concluida esta sesión, muchachos. Yo les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su tiempo, su atención, ¿sí? Que me regalen un ratito de su sábado para estar aquí. Y como les dije la semana pasada, si hay alguna duda a lo largo de la semana, me pueden mandar un mensaje o me la guardan y en la próxima sesión, igual que hoy, al inicio, damos unos minutos para responder preguntas del día de hoy, porque a veces pasa que termina la sesión y ya no hay dudas hoy y en la semana surge, ay, le hubiera preguntado esto. ¿Alguien habló? Oye, ¿Alguien? sí, disculpa una pregunta. Entonces, cuando sudo, ¿no estoy quemando grasa? No. Ok. No, el sudor no es símbolo de quema de grasa. O sea, si te estás esforzando mucho, tu temperatura va a subir y entonces vas a empezar a sudar. Y mientras más te esfuerzas, mientras más tensión muscular hay, más esfuerzo, más temperatura y por lo tanto vas a sudar más. Pero el sudor nada más es líquido. Cuando tomas agua, recuperas ese líquido. Ajá. El proceso de quema de grasa o de oxidación de la grasa no tiene relación con el sudor. Ok, entonces todas esas cremas que venden que queman grasa es mentira. Mentira totalmente. Totalmente mentira. Muchas gracias. Sí, gracias a ti. Bien, pues gracias. Gracias a todos, muchachos. Gracias, Zulma, por tu comentario. Gracias. Gracias, Anita. Ceci, gracias. Jorge. Gracias, Japa. Ah, ok. Bueno, hay una duda más de Zulma. Si alguien ya se tiene que ir adelante. Si no, venga, Zulma. Hola, buenas noches a todos. Hola. Me quedó una duda de la clase pasada porque la verdad es que andaba en la calle y como que no, en esa primer parte que diste, no estaba muy conectada con la charla. Ok. Hablabas de ayuno intermitente. Ok. Mi finalidad es pues perder masa muscular. Entonces, este ayuno intermitente tiene que ser de 12 horas, o sea, y cuentas las 12 horas desde cuándo que te vas a dormir o cómo está el asunto. O eso te lo puedo preguntar en chat privado. El ayuno Porque intermitente, bueno, nada más vamos a aclarar. No, está bien que lo preguntes y si están aquí escuchando, qué bueno, para que también se libere esa duda, si alguien la tiene. El ayuno intermitente no es para bajar masa muscular, ¿ok? O no sé si lo planteaste mal o dijiste para bajar la masa muscular o para perder masa. Bueno, para perder peso, pues. Para perder peso, sí. Ajá. Me ayuda a perder peso, sí. Ajá. ¿Pero por qué? Porque me ayuda a controlar el proceso de ingesta de comida, ¿sí? Por ejemplo, me ayuda a controlar mi grelina, que es la hormona que hace que me dé hambre. Entonces, ese es uno de los beneficios. Otro de los beneficios es la regeneración celular, pero para la regeneración celular, bueno, necesita ser superior a las 16 horas. Entonces, en el caso del ayuno de 12 horas, Ajá. que es muy sencillo, bueno, pues sí me ayuda a controlar la grelina y también me ayuda, por ejemplo, durante esas horas que yo no estoy ingiriendo, si tengo alguna actividad, ya sea física o intelectual, voy a quemar energía y esa energía la voy a tomar de la grasa extra de mi cuerpo. Ajá. Entonces, ¿cómo funciona el ayuno? Pues en efecto, mi última comida del día, por ejemplo, si fue a las 8 de la noche, a esa hora cené, bueno, pues mi siguiente comida sería a las 8 de la mañana y ya pasaron esas 12 horas. Entonces, es realmente muy sencillo el de 12 horas porque incluye las horas de sueño. Es muy, muy sencillo. Ok. ¿Sí? Ajá. Sin embargo, insisto, este solamente me va a ayudar a regular un poquito mi grelina y si hago, por ejemplo, si entreno a las 6 o 7 de la mañana, bueno, pues esa energía que voy a quemar o que voy a consumir durante mi tiempo de ejercicio lo voy a tomar de la grasa corporal, siempre y cuando mi cena del día anterior no sea muy cargada, ¿sí? Claro. Pero si quiero tener mayores beneficios y todavía consumir más de la grasa del cuerpo, tendría que buscar un ayuno de 16-8, o sea, 16 horas sin comer
y solamente dentro de las siguientes 8 horas hacer mis 3 comidas y bueno, tener todas mis calorías, o sea, todo mi consumo calórico dentro de esas 8 horas. Hay otros protocolos como el 24 o incluso el 22-2 o el 23-1. Dime. Ese ayuno que comentas no alenta el metabolismo. No, al contrario, lo acelera. Ok. Si es que recuerdo que cuando nos pusiste a dieta hace unos cuantos años para el examen, nos sabías, claro, obviamente han cambiado mucho las cuestiones en las que te has estudiado. Sí nos comentabas que que teníamos que comer cada 3 horas. Comida, colación, comida, colación, comida, colación, y no dejar más de 8 horas. Pero entonces ya está comprobado que el ayuno intermitente ayuda más. En el caso de perder peso. Precisamente en ese tiempo que comentas, que pues ya estamos hablando de hace casi 10 años. 8 años, sí. Todavía no existían los estudios que existen el día de hoy sobre el ayuno intermitente. ¿Sí? Perfecto. Los estudios que existen ahora, bueno, no solamente están súper estudiados, valga la redundancia, están comprobados e incluso, bueno, pues el que descubrió los beneficios del ayuno de 16-8, el médico que lo descubrió, ganó el premio Nobel, Ajá, de tan bien calificados que están estos estudios. Así que en ese entonces no se conocía y precisamente lo que en ese entonces nos decía la nutrición deportiva era que estar comiendo constantemente mantenía mi metabolismo acelerado, ¿sí? Y por eso buscábamos el estar comiendo cada 3 horas, cada 3 horas, cada 3 horas. Ahora sabemos que dejar de comer durante cierto tiempo va a acelerar mi metabolismo porque voy a utilizar la energía que ya tengo en el cuerpo, ya sea por grasa o por la última comida que haya ingerido, ¿sí? Y entonces va a crear algo que se llama flexibilidad metabólica, ¿sí? Es como un auto híbrido que arranca con gasolina, pero ya que agarra carrera, va con electricidad o con gas. Pasa lo mismo con el cuerpo, solamente utilizas la glucosa para cuando necesitas energía rápida y después de eso, a lo largo del día o del tiempo que no estás comiendo, ¿sí? Estás utilizando la energía almacenada o la energía que obtienes de otras fuentes que no son glucosa, ¿sí? Y eso se llama flexibilidad metabólica y es lo mismo. Y hace más eficiente al cuerpo y acelera el metabolismo. Perfecto. Gracias, papá. Entonces, bueno, esta parte donde también ya se creía, ¿no? Ajá. Que si tú haces ayuno o dejas de comer, el cuerpo empieza pues a comerse el músculo, eso también es mentira. También es mentira, sí. Para comerse la reserva, bueno, de grasa, pues. Sí, se los comentaba la semana pasada, Zulma. Un cuerpo, por ejemplo, yo tengo 15% de grasa en el cuerpo, de nivel de grasa en el cuerpo. Realmente tengo, o sea, mi cuerpo tiene cierta definición porque tengo poca grasa y 15% me alcanzaría. Yo podría dejar de comer y vivir hasta 3 meses solamente tomando agua. O sea, con ese 15% de grasa, que es poco realmente, ¿no? La gente normalmente tiene entre 30 y 40% de grasa. La mayoría de la gente que tiene sobrepeso tiene 30%, entre 30 y 40% de grasa corporal. Entonces, imagínate cuánto tiempo puedes vivir con esa grasa. Claro, sí hay un proceso de catabolismo, que es cuando se come el músculo, pero ese proceso de catabolismo empieza, más o menos, empieza después de un mes. Y no es lo que, o sea, no empieza a utilizar el músculo de inmediato. Se lo empieza, más que a comérselo, lo empieza a degradar. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, ok, no estoy obteniendo energía, no estoy comiendo. Entonces, este músculo lo único que hace es hacer que gaste energía y yo necesito reservar el máximo de mi energía. Entonces, va a bajar el volumen del músculo a donde haga la menor cantidad de gasto energético para poder optimizar tu nivel de grasa y alargarlo lo más que pueda para que no te mueras. Pero el catabolismo, como te digo, empieza después de un mes y en un porcentaje muy bajo. Entonces, si estás en un buen protocolo de alimentación y de entrenamiento,
El ayuno intermitente no va a crearte catabolismo, al contrario, ¿sí? Te va a crear una regeneración celular. ¿Ah? Ok. Que va a ayudar a que, pues, obviamente, te recuperes más rápido y crezcan mejor tus músculos. Ok, entonces recomiendas más el ayuno de 12 horas, obviamente comiendo de manera balanceada, y si yo quiero perder peso, pues obviamente le voy a bajar a la grasa, al carbohidrato y todo lo demás, pero recomiendas más el de 12 que el de 8. Pues en realidad 8 ni siquiera es ayuno. Claro. Recomiendo, recomiendo 12. Digo, 12 por 8. si el de 12 por 8. No, perdón, Okay. 12 no, 16 por 8. 16, perdóname, 16 sí, por 8. el de 16 por 8. Uh-huh. Ok, bueno. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, ¿de qué, Zul? Ok, Ceci, ¿tenías una duda? Ya, perdón. Sí, bueno, hablando sobre eso, ¿sí me escuchas? ¿Sí? Sí. Ya. Hablando sobre eso mismo que preguntaba Zulma ahorita, ¿nos puedes compartir después, por ejemplo, los artículos esos sobre